Buenas tardes a todas y todos. La clase de hoy está a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y están con nosotros hoy día la doctora Lorena Jorquera, que es investigadora y académica de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la PUC-B. Es ingeniera agrónoma de la PUC-B, doctora en biología de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Y el doctor Ariel Muñoz, que es investigador y académico del Instituto de Geografía de la PUC-B, ingeniero forestal de la Universidad Austral de Chile y doctor en Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile. Así que, sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias, Natalia. Y gracias a todos. Voy a compartir la presentación. Acá. Vale. Los voy a poner aquí para verlos. Vale. Ahí, pantalla gigante. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias por asistir. Yo, como dijo Natalia, pertenezco a la Escuela de Ingeniería en Construcción y soy ingeniero agrónomo, entonces he estado trabajando en temas como bien interdisciplinarios, multidisciplinarios, como quieran verlo, y la idea ahora es darles un poco la input para el tema de innovación en el tema de agua. Le puse este nombre así, desafío del agua para los territorios, porque este es un desafío de las comunidades y de los distintos territorios. Chile es diverso, desde el norte al sur, y cada lugar, cada comunidad va a tener que enfrentar el desafío que significa la gestión del agua y el manejo del agua. Para empezar, para contextualizar esto, vamos a conversar acerca de esta globalización de temas de impacto ambiental sobre nuestro planeta, y que todos nosotros sabemos más o menos cómo nos ha ido con esto, que es de todas las cosas globales, esto es lo más globalizado, el tema de la pérdida de biodiversidad, la erosión de los suelos, la escasez de agua dulce que nos pega pero fuertemente a Chile, sobre todo el agotamiento de reservas no renovables, el aumento de la contaminación de los distintos compartimentos medioambientales. Eso nosotros todos lo tenemos bastante globalizado, y de alguna u otra manera esto nos toca a todos. ¿Ya? Cuando uno estudia los sistemas ecológicos, incluso cuando estudia desde la teoría general de sistemas, se da cuenta que todo esto es una red, y que nosotros de manera un poco visionaria o ingenua quizás, pensábamos que el hacer algo sobre el medio ambiente no nos iba a implicar mayor problema, ¿ya? Prueba de ello es que nosotros, por ejemplo, como país, tenemos un sistema de tratamiento que lo vamos a ver más adelante, donde tenemos emisarios submarinos. Estos emisarios submarinos descargan el agua tratada, el agua residual, sobre todo de las zonas costeras, la lleva así a muchas millas al mar, toma la corriente de Humboldt y se la lleva, ¿ya? Y no sabemos más. Y resulta que de repente aparecieron los microplásticos. Y mira, se nos devolvieron realmente el problema, porque si ustedes van sobre todo a zonas insulares, ahí se dan cuenta que las playas están pero repletas de pequeñas partículas de plástico mezcladas con arena, que las comunidades tratan de limpiar, pero realmente es súper complicado, porque lo que ven ellos es una pequeña parte del gran problema, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros hagamos contra o en nuestra naturaleza, en verdad dije contra pero en verdad parece que estuviéramos contra la naturaleza, nos llega de vuelta, ¿ya? Y eso es un poco lo que nosotros estamos ahora sufriendo. Es parte de nuestro mismo quehacer, de nuestros mismos sistemas productivos. Entonces, los desafíos, que son desafíos o problemas globales, lo tenemos ahora que enfrentar desde una mirada más bien local. Cada país, cada estado va a tener que tomar las decisiones necesarias para poder enfrentar desde el punto de vista de mitigación del problema y de adaptación. Nosotros podemos mitigar ciertas cosas, lo que hemos hecho ahora con los acuerdos de París, con los acuerdos que hemos llevado a cabo con otros países, concordando con el tema del cambio climático,
es tratar de, por ejemplo, manejar el tema de los gases de efecto invernadero y mejorar las eficiencias productivas, disminuir las emisiones, pero el principal problema o la principal desafío que nosotros tenemos como país es la adaptación al cambio climático. ¿Cómo nos vamos a adaptar a menor pluviometría, a mayor desafíos ambientales? ¿Ya? Entonces, estos temas ya se venían conversando, ustedes, no sé si lo saben o yo se los cuento, con el primer informe de Brundtland, ya en el año 87, es decir, a finales del siglo XX, que para algunos les quedará lejos, pero para mí fue como ayer, y a partir de eso se hace un diagnóstico. Ese informe es muy interesante de leer y poder, si tienen la oportunidad de tener tiempo para verlo, porque fue la confluencia de científicos y políticos para definir ciertas estrategias y para definir también como los pasos a seguir frente a lo que ellos ya detectaban que se nos venía. A partir de eso se generan una serie de iniciativas y aparece finalmente la Agenda 2030 con los famosos ODS, que aquí se los presento, ¿ya? Si ustedes leen ese informe y ven esto, hay una consecuencia, pero increíble. Y de alguna manera, cada estado que se vio comprometido en esta como lucha global contra el cambio climático, sobre todo porque necesitamos tener acciones concretas, políticas concretas para defender nuestro planeta y nuestra vida y nuestra supervivencia, ustedes se dan cuenta que esto está muy consecuente con los pasos que se han seguido desde esos años, finales del siglo XX hasta ahora, ¿ya? Entonces, aquí, ¿de qué vamos a hablar quizás? Uno podría decir, vamos a hablar de agua limpia y saneamiento, pero no es solo eso. Cuando uno ataca un problema ambiental, se da cuenta que de alguna manera está atacando otros elementos, otros objetivos de desarrollo sostenible. Con el agua limpia y saneamiento también estamos atacando, por ejemplo, ciudades y comunidades sostenibles. Y también estamos atacando temas, por ejemplo, como equidad, porque el acceso al agua debe ser equitativa. Todos tenemos derecho a tener a suplir nuestras necesidades de recursos hídricos, evidentemente, ¿ya? Entonces, yo les pongo esto porque es súper interesante. También, si tienen la oportunidad, vayan a los ODS, están los ODS explicados, es súper buena esta página, están las metas de cada ODS, y en base a esas metas uno se da cuenta de las políticas que se están llevando a cabo a nivel de Estado en relación a esto. Por ejemplo, la ley de eficiencia energética, que apareció ahora, la REP, la ley de reciclaje extendido al productor, que ahora tenemos 6 productos prioritarios, pero la idea es ir aumentando ese número de productos que van a ser mirados desde esta ley de REP. Hay distintas iniciativas que se están llevando a cabo y que es necesario que nosotros conozcamos, ¿ya? El curso no nos da para poder ver todo el abanico de iniciativas que se están llevando a cabo, pero sí es importante que vayamos metiéndonos en los distintos ministerios para ir mirando cómo se van desarrollando esta estrategia, porque detrás de estas estrategias hay políticas, y esas políticas tienen una bajada, y esa bajada es a proyectos que se van a llevar a cabo en el país de alguna u otra manera a nivel tanto público como privado. Y entonces ahí también tenemos que estar atentos para el tema de innovación, que es lo que nos convoca, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vemos que un 80% de la población mundial vive en zonas muy amenazadas debido a la escasez de agua, ¿ya? Eso es relevante. De hecho, nosotros somos un país privilegiado porque muy pocas naciones tienen la posibilidad de abrir la llave y salir agua. Eso es un lujo actualmente, ¿ya? Y ocurre algo muy particular en Chile, como una disociación entre lo que es la zona urbana de la zona rural. La zona urbana vive como si nosotros realmente tuviéramos mucha agua, ¿no? Cuando uno estudia los comportamientos, claro, estamos acostumbrados a abrir el agua y a usarla, y como dice, para eso pago, pero este recurso es de todos.
Contrario a lo que pasa, por ejemplo, en zonas rurales, en que el agua es súper medida, les llega incluso en camiones aljibe. Hay zonas de aquí de la quinta región, la zona norte de Petorca, La Ligua, en que están en una situación realmente dramática. Y además hay que pensar que en las zonas de la quinta región más afectadas, que es la zona agrícola, son zonas culturalmente agrícolas. Nosotros somos un país con esa cultura, ¿ya? Una cultura agrícola. Entonces, nos vemos también impactados desde ese punto de vista, no solamente desde el punto de vista de no tener agua, sino que también qué va a pasar con esas comunidades, con su cultura, ellos están acostumbrados a, sobre todo el pequeño y mediano productor, a cultivar la tierra, lo han hecho durante generaciones. Entonces, ahí también hay una mirada que dar para y dar unas respuestas a esas comunidades. Mire, menos de 10 países poseen el 60% de los recursos del agua. Y al 2025, el 50% de un aumento de las necesidades por recursos hídricos en países en vías de desarrollo, porque vamos a tener un aumento de población. Por lo tanto, la exigencia sobre el recurso hídrico va a ir creciendo en la medida que vayamos desarrollándonos como humanidad. ¿Qué pasa aquí en Chile? Y esto es lo que pasa en muchas partes también del mundo. Nosotros tenemos que del 100% del agua que nosotros consumimos, un 82% se va hacia el área agropecuaria. Otro porcentaje se utiliza en agua potable y un porcentaje menor en industrial y otro tanto en minero, ¿ya? Entonces, un porcentaje importante justamente es para el área productiva. Nosotros, no sé ustedes, pero yo todos los días como. Y tenemos esa mala costumbre, todos los días tenemos que comer por lo menos 3 veces al día. Y esta es el área que vamos a tener que, de alguna forma, afrontar, porque por una parte, somos un país productivo, somos un país exportador, de hecho somos una potencia agroalimentaria, y finalmente el mundo depende también de esta gran gota de agua que está aquí, ¿ya? En general, esto es una radiografía o una foto de en lo que se gasta el agua, ¿ya? En ducharse, en usar la lavadora, está en litros. Para que, si fuera una ingeniería, pero pongámoslo en metros cúbicos para que no se vea tan terrible. Pero sí, en litros es bastante. Y esto es lo que se gasta en general, multiplicado, imagínense, por una población. Entonces, aquí también hay un tema que pasa desde el punto de vista en particular, cómo nosotros enfrentamos también esta escasez hídrica, ¿ya? Porque una cosa es esto, la institucionalidad. La institucionalidad en Chile que está a cargo del agua es ¡guau! Hay 44 actores, aquí se los puse la parte pública, pero aquí están como todos, es decir, los usuarios, los autónomos y los del ámbito público, que son como 44. Entonces se está viendo, y de hecho entró a discusión, una entidad que se haga cargo de algo tan relevante e importante como es el recurso hídrico, ¿ya? Imagínense cuando algo está distribuido, es decir, cuando la responsabilidad está distribuido entre tantos organismos, la responsabilidad se diluye y finalmente no hayas cómo manejar este problema que finalmente y en muchos casos pasa por la gestión del recurso, ¿ya? Que ese es el primer paso. Pero el segundo paso está en cómo nosotros también nos hacemos cargo del problema como individuos, como personas. También nosotros tenemos una responsabilidad. En Chile vive una compleja situación hídrica porque nosotros desde hace algunos años hemos tenido un aumento en nuestro Producto Interno Bruto y eso se ha ido aparejado desde el uso intensivo de energía, que en su minuto fue complejo, en el año 2009 teníamos una matriz energética muy fósil, compuesta básicamente por petróleo, por gas, por carbón. Y eso nos hacía muy dependientes del mercado extranjero. Entonces teníamos esa problemática y la supimos superar. Y incorporamos energías renovables no convencionales con proyectos exitosos en el norte de Chile con los solares y en el sur con los eólicos, ¿ya? Y de alguna manera superamos esa etapa. Pero la otra etapa que nos falta superar es esta, porque cada día o cada año nosotros vamos a ir aumentando el consumo
hídrico para los distintos proyectos y necesidades que tienen las distintas áreas productivas. Pero, además de eso, tenemos el componente del cambio climático. Un 76% de la superficie del país está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado. Y como yo les decía al principio, de alguna manera eso nos va a afectar en el área productiva, en el área social y en el área ambiental, ¿ya? Esto de alguna manera nosotros lo vamos a ver reflejado en menor hectáreas, por ejemplo, productivas, o desplazamiento de poblaciones o de comunidades, que eso es lo último que quisiéramos tener como consecuencias de esto. ¿Qué elementos nosotros hemos podido incorporar dentro de afrontar este problema de la escasez hídrica? Bueno, aquí les traje una de las herramientas que ustedes deben haber escuchado por ahí, que es la famosa huella del agua, medir la huella del agua de los sistemas productivos. Esto, asociado también a medir la huella de carbono, por ejemplo, ha permitido, por una parte, mejorar las eficiencias productivas. ¿Qué componen la huella hídrica? ¿Ya? La huella hídrica está compuesta por 3 aguas, que es el agua verde, el agua azul, el agua verde y el agua gris, ¿ya? Entonces, cada una de ellas tiene un componente dentro de un proceso productivo de cualquier tipo. Si producimos un zapato, si producimos carne, o si producimos huevo, lo que sea, tiene una huella asociada. Necesitamos siempre el recurso hídrico en nuestros procesos productivos. Entonces, el agua azul es el agua que se utiliza y que se extrae directamente de fuentes naturales, lagos, ríos, ¿ya? Y la huella verde es aquella que cae, que precipita, que no recarga a los acuíferos, no recarga, sino que queda almacenada en el suelo y es evapotranspirada y utilizada, por ejemplo, en producir un tomate, queda en el tomate y ese es el agua verde. El tomate lleva el agua verde, ¿ya? Y el agua gris, que es el agua residual del proceso, ¿ya? Entonces, cada una de estas aguas, medidas de esa manera, nos permite definir qué cantidad de ese recurso se está necesitando para producir un determinado producto o servicio. Y aquí les traje unos ejemplos. Por ejemplo, todos sabemos esto, yo creo, pero en la carne tiene una cantidad de agua verde impresionante, porque, claro, primero tuvimos que producir el pasto, la avena y el afrecho necesario para darle de comer al animalito. Y después el agua necesaria para que crezca el animalito, y después para faenar el animalito y transportar el animalito. Entonces, al final, la cantidad de agua que utiliza este kilo de carne es enorme. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, del pan por kilo, o del huevo por gramo, por un huevito, o una pizza, o una lechuga, ¿ya? Al parecer tendríamos, ¿ven cómo hay políticas que son de tipo gestión pública, en donde hay que hacer un ordenamiento y una mejora, pero también hay cosas que van más asociadas a nuestro comportamiento, a nuestro modo o cultura, o cómo nosotros entonces podemos abordar este problema del tema del agua? Hay unas investigaciones ya a nivel más de mercado que dicen que las actuales generaciones también, y este es un indicativo, y los mercados se van a mover hacia ese lado, que cada vez las generaciones más jóvenes están más conscientes de estos problemas. Y esa conciencia los lleva a preferir productos sustentables y ecológicos. Entonces, aquí en el Global Web Index nos muestra que, por ejemplo, un 58% de la población de la generación Z, que son los más jóvenes, estarían de acuerdo con pagar un poquito más por sustentables y ecológicos, al igual que millennials, que van entre los 22 y 35 años. La economía y los mercados saben esto, y de hecho sus productos van, si se dan cuenta, van yendo de la mano de esto, ¿ya? Por eso que el consumo consciente es súper importante, porque eso también moviliza los mercados, también hace un cambio. Acuérdense que antes estaban las hamburguesas, y ahora están las veggie burgers, ¿ya? Hubo un cambio, ¿eh? Se ingresaron nuevos productos al mercado. Entonces, nuestro comportamiento como consumo consciente también es importante a la hora
de manejar también este tipo de elementos, por ejemplo, como el tema de cómo vamos a consumir, ¿ya? ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué vamos a comer? Y si se dan cuenta hacia abajo, con los baby boomers, soy parece yo, no tanto, ya no están tan preocupados. Claro, porque a uno realmente, bueno, la generación mía le quedó más atrás, ¿ya? Y somos los metidos más en la academia los que estamos promoviendo tanta sustentabilidad. Dentro de las cosas que yo les traía, era un poco también contarles qué hago yo. Yo estoy metida en esta parte, en este proceso de tratamiento del agua, desde el punto de vista de la disposición tratada en cuerpos de agua de acuerdo al Decreto Supremo 9, ¿ya? Nosotros tenemos un buen tratamiento de aguas para la potabilización del agua en Chile, que parte de la captación de estas aguas, ¿ya? Luego una distribución de esta agua, el consumo, la recolección y el tratamiento de esta agua servida y posteriormente su disposición en cuerpos de agua. Como yo les contaba, hay diversos elementos en este tratamiento de agua. Tenemos, por ejemplo, plantas de tratamiento al interior en Santiago que tratan las aguas residuales de la región metropolitana. Tenemos también tratamientos en distintas localidades que los llevan a cargo los APR o las municipalidades, que son plantas más chiquititas, y tenemos los famosos emisarios submarinos, que eso ya yo no sé si llamarlo tratamiento, tiene un tratamiento primario que es un desbaste básico, que es sacar palos, piedras y cosas que llegan así grandes, y el resto rampla, se va para el mar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un tema interesante que se podría abordar, ¿ya? ¿Qué hemos hecho nosotros? Una de las iniciativas que se está viendo a nivel tanto de políticas de Estado también como a nivel de investigación es el uso de aguas servidas tratadas, es decir, el agua servida, reutilizarla y no solamente disponerla en cuerpos de agua. Estas aguas servidas tratadas con fines productivos, pero no para consumo humano, se usa en otras partes del mundo, como Singapur, Israel, Australia. Chile tiene una alta cobertura de saneamiento en zonas urbanas del país, tratamos eso, cerca de 1.284 millones de metros cúbicos de agua, más de un 22% de estas son vertidas al mar y un caudal importante se descargan a través de emisarios submarinos, ya que eso a mí me parece eso es como un poco error de perder un recurso que podría primeramente al menos tratarse y después disponerse finalmente en agua en el mar, ¿ya? Actualmente las comunidades agrícolas tienen la posibilidad, debido a la ley de APR, de acceder prontamente van a acceder a fondos para mejorar todos sus sistemas de tratamiento y captura de agua potable, ¿ya? Entonces, en relación a eso, hemos venido trabajando en sistemas de esta naturaleza en donde nosotros ocupamos microalgas. Las microalgas son células, son organismos unicelulares, chiquititos, que ustedes cuando dejan, por ejemplo, la piscina, no la tratan, aparecen y se pone verde la piscina, eso, ¿ya? Aparecen solas, no. Y ellas solitas son capaces de tratar aguas residuales, son capaces de bajar la cantidad de materia orgánica que trae el agua residual, son capaces de comerse el nitrógeno y el fósforo. Entonces, a partir de un tratamiento que en verdad es bastante lleva aquí en el planeta Tierra hace miles de años, antes de nosotros vienen las microalgas haciendo esto mismo, nosotros lo descubrimos como que lo vinimos a tecnologizar un poco, ¿ya? Ellas lo que hacen es capturar la energía solar, capturan CO2 también, mira, y como contraparte, ellas nos entregan oxígeno por el proceso de fotosíntesis y cuando mueren generan un lodo, y un lodo que podríamos utilizarlo nuevamente en la agricultura, es decir, disponerlo finalmente nuevamente en el suelo. Entonces tendríamos aquí en este sistema, por ejemplo, de tratamiento con microalgas, que este sistema que tengo aquí puesto es el que está en México, que fui a visitar. Y podríamos tener en el fondo como una economía circular,
del agua tratada, por ejemplo, a nivel de comunidades más pequeñas, comunidades agrícolas. Ese es el detalle, eso sí, de estos tratamientos que no sirven para grandes comunidades, es decir, para ciudades grandes como Santiago, es para pequeñas comunidades, ¿ya? Por la extensión del tratamiento. Entonces, con esto hemos alcanzado remociones de más del 90% de jugo, entramos bastante bien con la DC90, remociones de amonio y de nitratos que son interesantes porque esa es una de las problemáticas con las aguas residuales en que van ricas en fosfatos y en amonio y que muchas veces esos elementos se pierden, ya no son recuperados. Y además tenemos la obtención de esta biomasa para su empleo en agricultura. ¿Ya? Y esa ha sido mi presentación. No sé cómo voy en el tiempo, pero esta es mi unidad académica. Muchas gracias, Lorena. Vamos a pasar entonces a la presentación de Ariel. Vale. Ya. Súper buena la presentación, Lorena. Aprendí mucho. Gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. En pantalla. Sí, ahí. Bien. Voy a hablarles de varios temas que no supe ponerlos en una frase, ¿no? Entonces, al final los terminé dejando como conceptos o palabras que se van a mezclar en esta presentación. Y como estamos hablando de agua, siguiendo en sintonía con la presentación de la profe Lorena, sabemos, o ya es bastante conocido, me imagino que para todos nosotros, que hay una tendencia de reducción de precipitaciones, ¿no? En Chile tenemos muchas señales claras y tal vez la única más clara que tenemos del cambio en el clima, en un clima que es siempre cambiante y variable, ¿cierto? Es efectivamente que se han reducido las precipitaciones y que en el futuro posiblemente seguirán reduciéndose. Los aumentos de temperatura, principalmente en zonas interiores y de montaña, han sido también característicos de las últimas décadas, especialmente en las zonas altas de los Andes. Y las expresiones de los cambios en el clima a lo largo del país son bastante variadas. Y me voy a referir a cosas muy locales inicialmente de Valparaíso y riesgos climáticos, y posteriormente a los efectos que tiene o que ha tenido, ¿cierto?, esta reducción de precipitaciones o estos cambios en el clima en algunos de los servicios ecosistémicos bien, se podría decir, conocidos, ¿no?, del bosque, ¿no?, como es la provisión de flores para producir miel. Bien, en Valparaíso, en el área metropolitana de Valparaíso, ¿cierto?, definida ya hace muchos años, ¿cierto?, hace varias décadas, está constituida por 5 comunas. Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Y es más o menos esta silueta que ven aquí, ¿cierto?, esta forma. Lo que vemos acá son los incendios que han ocurrido desde el 87 a la fecha. En gran parte del territorio de esta área metropolitana, ¿cierto?, una de las 3 donde más gente vive en el país, ocurren incendios frecuentemente y algunos de ellos son o han sido muy conocidos. Sin embargo, si hay algo que sabemos y que todavía no somos capaces de enfrentar preventivamente, de reducir el riesgo, ¿cierto?, es que nos vamos
incendiar, como, ¿cierto? Es decir, que se va a quemar el territorio, sabemos que vamos a tener incendios cada año y que la estación de fuego, la estación de incendios es cada vez más larga, ¿no? Pasando de antes solo concentrarse en verano, ahora a extenderse a gran parte del año. Sin embargo, Valparaíso nos encanta, nos gusta mucho a quienes vivimos aquí, y por supuesto tenemos el desafío de inventar, ¿cierto? Solucionar, de llegar adelante con algún tipo de solución para prevenir, ¿cierto? Para actuar oportunamente, para identificar quizás los lugares que podrían ser más riesgosos respecto de esta amenaza, que es una de las 6 amenazas que tiene el cambio del clima en este lugar. Entonces, cuando hablamos de riesgo, que voy a utilizar este esquema, ¿cierto?, del IPCC, cuando hablamos de riesgo, nos referimos a una integración de conceptos, a una integración de agentes, ¿cierto?, de factores que, que inducen que haya más riesgo en algunos lugares y menos en otros. Por ende, riesgo es un concepto bastante humanizado, bastante desde la perspectiva de lo que nosotros consideramos, ¿cierto?, que puede ponerse o no en riesgo. No sé si ven mi cursor. No, ¿sí? ¿Lo ven? Perfecto. Entonces tenemos riesgo en el centro y por un lado tenemos peligros o amenazas. Y estos peligros o amenazas, estamos hablando de riesgo climático, ¿cierto? Provienen o de la variabilidad natural del clima, ¿cierto? El clima varía naturalmente, es decir, tiene eventos extremos en forma natural también. Y del cambio climático, es decir, esta cantidad de gases muy grandes que hemos emitido a la atmósfera, ¿cierto? Producto de la manera en cómo mayoritariamente nos transportamos, cómo hemos generado energía a partir de estos combustibles fósiles, de esta quema de estos combustibles, ha inducido que la atmósfera tenga más temperatura y por ende tiene más energía y en general esto se expresa en más eventos extremos en la mayoría de los lugares. Entonces tenemos amenazas del clima como son la sequía o las de calor, ¿cierto? Incluso los incendios son considerados así por lo relevante que es la temperatura, la humedad y otras condiciones, ¿cierto?, del ambiente sobre la ocurrencia. Las marejadas también en el caso de Valparaíso, las inundaciones, las remociones en masa. Todas estas amenazas, ¿cierto?, se conjugan en un territorio, pero impactan distintamente a las personas dependiendo de dónde están ubicadas, ¿cierto?, su exposición, y también de las características que tiene propiamente el sistema donde habitan. La materialidad de la vivienda, la cercanía a un consultorio, la experiencia respecto de situaciones similares de riesgo, etc. Entonces, este conjunto de situaciones que es multivariable, ¿cierto?, debe conjugarse para generar una visión que sea útil para los tomadores de decisiones. Incluso nosotros mismos podríamos ser tomadores de decisiones, por ejemplo, cuando vamos o nos enfrentamos a comprar una propiedad, a elegir el lugar donde vamos a llevar a nuestros hijos a estudiar, dónde vamos a hacer recreación o dónde vamos a hacer deporte, etc. Cada una de esas elecciones se desarrolla respecto de las características del territorio, ¿no? Entonces, el riesgo es información que es muy relevante para la toma de cada una de las decisiones, desde las cosas más cotidianas hasta grandes decisiones como pueden ser estratégicas a nivel regional. Bien, este es el índice de riesgo climático actual del área metropolitana de Valparaíso, ¿bien? Donde vemos que Valparaíso mayoritariamente comuna, ¿cierto? Incluyendo también a las zonas interiores, periféricas, Laguna Verde, es más riesgoso que el resto. Sin embargo, el riesgo es dinámico y en la medida que nos adentramos hacia el futuro, en el siglo, esto cambia esta configuración porque hay muchas más olas de calor, hay mucha más exposición respecto de incendios, y ya no es solo la conurbación costera la que presenta riesgo, sino también ya es el interior, ¿sí? Entonces Quilpué y Alemana comienzan a ser territorios más riesgosos, ¿bien?, integrando estas amenazas que comentamos al principio.
Entonces hay una serie de desafíos en relación a cómo podemos planificar, ¿cierto?, el desarrollo de estos lugares en función también de cómo las dinámicas, no solamente de amenaza, sino que también las dinámicas que podemos nosotros propiciar para ser menos vulnerables, para ser más resilientes, ¿sí?, como sociedad, pueden integrarse para el futuro. Bien. Otro campo donde se requiere avance es en la educación respecto de la adaptación, respecto de la resiliencia, respecto del rol que tenemos los ciudadanos, ¿cierto? Del rol que tenemos incluso desde nuestros trabajos para promover no solamente ambientes, sino paisajes resilientes, ¿bien? Y en esto la transferencia de conocimiento es algo muy, muy relevante, donde hay mucho que avanzar. Hicimos este tipo de infografía que pusimos en el metro, ¿cierto?, de Valparaíso, también para promover esto, ¿no? Pero queda mucho, mucho camino para ello. Por otro lado, las plantas, los árboles, por supuesto, nosotros formamos parte con Lorena de un núcleo de soluciones de base natural, y nos interesan mucho los elementos de la naturaleza que pueden proveer soluciones. ¿Cómo utilizamos las características, ¿cierto?, de la naturaleza, los atributos, los roles que cumple, ¿cierto?, los servicios que nos prestan para generar, construir territorios, ¿cierto?, más resilientes. Los árboles, la vegetación en general, media en una serie de ciclos, ¿no? Es importante como combustible, puede ser un factor de riesgo, como puede ser también el factor que reduzca el riesgo, en el sentido de ser poco inflamable, pero también reducir temperaturas, promover más humedad, etc. También tiene un rol muy relevante en los ciclos hidrológicos, etcétera, etcétera. Y hay una serie de beneficios, desde económicos, sociales, ambientales, ¿cierto?, de los árboles también en las ciudades. Y algunos de ellos, incluso económicos, tienen relación con la plusvalía de los lugares relacionados con áreas verdes. Así de directo puede llegar a ser un ejemplo respecto de esto. Nosotros más directamente en el Instituto de Geografía tenemos también un laboratorio de dendrocronología, que es el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, ¿cierto? Los árboles forman un anillo cada año, no todos los árboles, pero muchos de ellos, y principalmente en climas estacionales, ¿cierto?, donde están más marcadas las estaciones del año. Generalmente se ocupan los anillos para conocer la edad de los árboles, pero también los anillos responden, o el ancho de los anillos o el grosor, ¿cierto?, cuánto crece cada árbol, responde al clima, ¿no? Entonces, si tenemos un anillo ancho, ¿cierto?, cuando hay una temporada húmeda, y un anillo seco cuando es una temporada seca. Y los ríos crecen cuando hay más agua, y la vegetación crece también cuando hay más agua, y viceversa, ¿cierto? Entonces los árboles tienen el ritmo, de alguna manera, improntado en el ritmo de crecimiento, ¿cierto?, los ritmos del clima, ¿sí?, de más húmedo a más seco. Es así como podemos encontrar un registro de caudal, por ejemplo, este es el río Aconcagua, en la estación de Chacabuquito, en metros cúbicos por segundo, lo que se ha medido en la Dirección General de Agua, y esto lo podemos comparar, por ejemplo, con los cipreses, ¿cierto?, en este caso Austrocedrus chilense, ciprés de la cordillera que crece muy cerca, para desarrollar una reconstrucción del caudal que nos permite observar con una perspectiva temporal mucho más amplia lo que han sido las variaciones en el caudal del río, para entender los cambios, los eventos extremos, etc. Pero la vegetación no solamente nos sirve como monitor, sino que también juega un rol en el balance hídrico. Entonces tenemos evapotranspiración, ¿cierto? Es decir, transpiración de las plantas y evaporación también desde el follaje y desde el suelo. Es decir, todo lo que en este balance, ¿cierto?, que tratamos de saber cuánta agua entra a la cuenca versus cuánta sale, cuando plantamos, ¿cierto?, especies que tienen altos requerimientos hídricos, como los paltos, ¿cierto?, en lugares donde hay pocas precipitaciones, como es el caso de Chile Central. Propiciamos un desbalance, ¿bien?, hídrico, también
que genera conflictos por el agua en muchos de nuestros territorios, donde hay una serie de grandes desafíos, ¿cierto? Ahora incluso legislativos, pero también en innovación para poder llevar adelante ordenamiento territorial, identificación, ¿cierto? De especies de bajo consumo, etc. Bien, esta mega sequía conocida, volvemos a la sequía ya los últimos años, muy bajas precipitaciones, algo histórico que no hemos visto otras veces, lo vemos en Santiago, lo vemos en el sur, es decir, cada vez menos y menos agua. Si vemos el clima mediterráneo, todas las regiones desde la región de Valparaíso al Maule, ¿cierto? Como una región central, vemos que hay sequía, este es un índice de sequía, y también en la región templada lo hay, ¿cierto? Cada vez menos agua. Esto ha repercutido principalmente en Chile central en lo que llamamos el secamiento, ¿cierto? El vigor del bosque mediterráneo, del bosque esclerófilo, como pueden ver en este artículo y también en la difusión que hicimos en el Centro del Clima y la Resiliencia sobre esto. Muy, muy importante lo que ha estado ocurriendo en el bosque mediterráneo, algo casi sin precedentes. Y tenemos, por supuesto, ese efecto de perder el vigor, de tener menos flores, ¿cierto? De tener un bosque menos saludable, menos vigoroso. Entonces tenemos menos oferta también de polen y néctar, por ejemplo, para las abejas. Y las abejas no solamente generan miel, sino también generan o son importantes los servicios de polinización para la misma agricultura, ¿no? Entonces se entremezclan una serie de problemas. También la expansión de la agricultura ha reducido el bosque nativo y por otro lado también ha generado estos desbalances hídricos que comentábamos anteriormente, todo cual ha afectado también a otras, ¿cierto? Ramas, o se podría decir disciplinas, o sectores productivos también, ¿no? Entonces tenemos una serie de relaciones, de efectos, ¿cierto? De cadenas de impacto, en el fondo, a partir de esta sequía que afecta al bosque y el bosque a su vez afecta la oferta de alimento para las abejas y esto a su vez también a los cultivos y su polinización. Entonces cuando vemos en registros, ¿cierto? De producción de miel de la zona central, que decíamos el clima mediterráneo versus el clima templado, nos damos cuenta que hay reducciones, ¿cierto? En la producción de miel en estos dos lugares, tanto en la zona central como en la zona sur. También vemos como la sequía, cuando miramos la exportación de miel, y vemos que ha aumentado la exportación, o que aumentó hasta el año 2009, luego ya vemos una tendencia de nuevo en reducción, también en sintonía con los momentos donde la sequía ha sido más fuerte. Entonces, esto ya no solo ha afectado la producción de miel, como veíamos antes, que en la zona central y en la zona sur tenemos reducción en la producción de miel, sino que además, por supuesto, eso ha tenido un efecto sobre la exportación. Y cuando comparamos el clima directamente de la zona central con también el clima en la zona sur, con la producción de miel, nos damos cuenta que hay una relación bastante fuerte y sobre todo en la zona central, ¿no? Es decir, en Chile central el clima controla mucho la producción de miel a través de controlar, ¿cierto?, el vigor y la producción de flores en el bosque. Entonces, podemos tratar de separarnos en sectores productivos. Imaginemos de que, por ejemplo, no solo la expansión de la agricultura ha generado estos problemas en el régimen hídrico, sino también el uso de agroquímicos genera problemas de nuevo en la apicultura. Entonces, hay un ciclo bien complejo, en donde el clima, por supuesto, controla detrás, pero hay una serie de interacciones que lo vuelven todavía más complejo. Las necesidades de innovación, las necesidades de adaptación, las necesidades de información para tomar decisiones, ¿cierto?, son cada vez más extensas y también multifactoriales. Bien, por último y terminando, ¿qué ha pasado? Que básicamente quienes apicultores de la zona centro y de la zona sur, acá tenemos en esta letra A ciertos factores que afectan la producción de miel, según los apicultores que participaron, ¿cierto? Las altas temperaturas, la sequía, en café están los de la zona centro, ¿sí? Y podemos ver cómo la transhumancia, ¿cierto?, es un factor que afectó solo a los del sur. Sin embargo, cuando vemos cuáles son las medidas de adaptación adoptadas por los apicultores, en la zona centro, la medida de adaptación más utilizada para los apicultores fue la transhumancia. Es decir,
los apicultores de la zona centro, ¿cierto?, movilizaron sus colmenas, sus apiarios hacia el sur, y eso generó también un problema para los apicultores del sur, debido al aumento de la carga apícola. Bien, muchas cadenas de impacto, muchas redes, ¿cierto?, muchas relaciones a partir de una señal climática y de la manera como manejamos los territorios. Desafíos múltiples, ¿no? Algunas preguntas, ¿hay oportunidades de innovación en temas de riesgo? ¿Es necesario entender el riesgo para tomar decisiones? ¿Tenemos acceso, ¿cierto?, al riesgo de un determinado lugar cuando tomamos decisiones? ¿Hay espacio de innovación para adaptarse a los impactos del cambio climático? ¿Hay alguna posible solución que basada en la naturaleza pueda servir para minimizar el impacto de la sequía en la apicultura? Bien, hay múltiples otras preguntas, ¿cierto?, a partir de estos patrones. Bien, espero haber estado en el tiempo, no sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 10 minutos para preguntas, así que vamos a ir a ver el chat, que hay varias preguntas. Muchas gracias, Ariel y Lorena. Hay preguntas para los dos, así que vamos a ver qué dice el chat. Sí. Hay una primera pregunta que dice, ¿qué tan factible sería llevar a cabo un proyecto de reutilización de aguas residuales utilizando el proceso de microalgas a una escala regional en Chile, siguiendo, por ejemplo, la GWRS implementada en California, Estados Unidos? Sí, efectivamente en California tienen ya bastante avanzado el tema, por ejemplo, el reuso de recursos de pozo, por ejemplo. Eso no es como acá que es privado, sino que está más reglamentado. Y en temas, por ejemplo, de reuso de agua residual también, el tema ahí se juntan dos cosas. Uno es el proyecto de reutilización de aguas residuales con procesos microalgas, que sí se puede hacer a nivel, por ejemplo, de APR, es súper factible porque son comunidades pequeñas y ellas son las que gestionan y manejan el agua finalmente. Entonces, ahora, este sistema, como yo les decía, está pensado para pequeñas comunidades por la superficie que implica, ¿ya? Son grandes piscinas y normalmente a nivel operativo se estima que para 2.000, 5.000 personas podría emplearse, ¿ya? No más que eso. Por eso que en los sistemas, por ejemplo, como en la región metropolitana se usa otro tipo que es más eficiente, es decir, en menos espacio se puede tratar más agua, como son los logos activados y los sistemas anaerobios que funcionan allá. Pero el tema del reuso de agua residual todavía pasa porque es factible, es totalmente, es decir, desde el punto de vista operativo es totalmente factible. ¿Cuál es nuestra brecha o cuál es nuestro... ¿con qué pegamos nosotros? Con la parte normativa. No hay normativa asociada. Entonces, como todo, como la ley del cambio climático, como la ley de eficiencia energética, necesitamos normar eso para que se pueda reutilizar de manera efectiva el agua residual para uso, por ejemplo, industrial. Muchas gracias, Lorena. Otra pregunta que me parece que es para Ariel, que dice: el sistema de reutilización de aguas mediante la construcción de humedales es una muy buena solución también. ¿La tienen considerada? No sé si alguno de los dos... O sea, quizás para Lorena, pero también podría decir algo, pero Lore. Sí, ¿no? Sí, Ariel, o si quieres, como quieras. O sea, bueno, Lorena es experta en humedales, pero yo podría decir que por supuesto es una alternativa que ya se ha ido no masificando, pero digamos ha sido cada vez más conocida la capacidad, ¿cierto?, que tienen efectivamente los humedales de ayudar o de ser útiles en limpiar el agua, ¿no? Ahora, esto puede operar a distintas escalas, desde algo residencial hasta algo bastante más grande, y también es interesante el rol que podrían tener los humedales ya respecto a atributos todavía más geográficamente más amplios, como pueden ser la contención, los humedales costeros de
tsunamis, de crecidas también, incluso también su capacidad para filtrar o para poder contener problemas de contaminación. Y bueno, Lorena, seguro tú puedes dar más precisiones de eso. Y yo quería complementar eso, que es verdad, es decir, el tema de la humedad es súper relevante. La ley de humedales urbanos que hay ahora es justamente para proteger humedales asociados a las comunidades costeras, porque estos humedales tienen distintos servicios ecosistémicos, como la protección, como dice Ariel, también son zonas de cría no solamente para la zona costera, sino para la zona terrestre, porque es una interfase, es donde se junta una parte, un territorio con otro. Y esa interfase las hace tan ricas y tan interesantes. Y también es una zona de investigación, de educación, de turismo. Si lo pensamos, por ejemplo, zonas donde tenemos unas gran cantidades de bancos de arena. Entonces, son zonas que realmente son necesarias de proteger. ¿Y por qué también? Porque si Chile es una larga y angosta faja de tierra y tenemos una gran cantidad de cuencas que llegan al mar, imagínense la cantidad de humedales que debemos tener y que necesariamente tenemos que proteger, porque eso también va a incidir en esta protección que tenemos para el recurso hídrico, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El tema también importante de los humedales, pensando en utilizarlos como un tratamiento de agua, también es interesante pensarlo, porque quizás no es para una población muy grande, pero sí con este tema que hablaba Ariel, de, por ejemplo, cómo recuperar la flora nativa. Nosotros, a partir de la generación de espacios en las ciudades o en pequeñas comunidades, podemos regenerar nuevamente un sistema verde. Y eso tiene que ver mucho con los ODS. Si ustedes ven los ODS, uno de ellas son las comunidades y ciudades sostenibles. Y en base a ese objetivo de desarrollo sustentable, los humedales entran definitivamente. Lo que se ve en adelante es que nosotros, o como comunidades, lo que nosotros tenemos que hacer es conversar más con el medio ambiente, es integrar más esta red ecológica a nuestros sistemas de vida. Nosotros tenemos que integrarnos a los ciclos de la vida del planeta. Y suena así como, no, pero es necesario, porque nos hemos alejado de eso. Nos hemos, desde quizás, a veces yo de verdad le echo la culpa, así como dicen, le echo la culpa, pero a veces como nos enseñan los contenidos de manera sesgada, la matemática, las ciencias naturales, el lenguaje, y como que nos separamos, pero nosotros somos parte de eso. Y al ser parte de eso tenemos que integrarnos. ¿Y cómo es la manera de integrarnos? Integrando, incorporar nuevamente la parte biológica, el medio ambiente, a nuestros sistemas de vida. ¿Ya? He dicho. Muchas gracias. Ahora sí hay una para Ariel, que dice, ¿cuántos árboles son necesarios para hacer un estudio del régimen del agua pasado? ¿Qué tan preciso es este método? Es buena pregunta y es difícil la respuesta porque no hay una cantidad específica, pero básicamente este método consiste en capturar o en describir primeramente, ¿cierto?, la señal de crecimiento que tiene una población de árboles, es decir, medir los crecimientos de cada uno de los individuos en una población para luego, de alguna manera simple, por decirlo de alguna manera, promediarlo, ¿cierto?, en una señal única o una curva de crecimiento, ¿cierto?, a lo largo del tiempo que representa a este grupo de árboles. Entonces, la medida que incorporo más árboles, ¿cierto?, voy haciendo cada vez más robusta esta señal del crecimiento del bosque. Y es esta la señal que mayoritariamente es modulada por las variaciones del clima. Entonces, mientras más, así como casi todo en estadística, mientras más grande sea la muestra, ¿cierto?, mejor voy a poder capturar estas señales, ¿cierto?, que son como comunes entre los árboles. Entonces,
se podría decir que un mínimo de árboles serían 20, ¿cierto? Y el máximo es hasta todo lo que se pudiera llegar a representar, por supuesto sin dañar los árboles. Ahora, ¿cuán confiable esto hacia el pasado? ¿Es capaz de reconstruir estos modelos que son regresiones lineales, o regresiones, sí, múltiples, pero lineales? Que son capaces hasta el 60, al 70% a veces de la varianza del caudal que se busca explicar, ¿no? Es decir, eso serían unos buenos valores para estas estimaciones. Puede ser desde R cuadrado cercano a 0,5 hasta 0,7 más o menos se mueven los modelos de reconstrucción, ¿no? Entonces no somos capaces de reconstruir el 90% de la variación del caudal, por ejemplo, ¿no? Pero sí el 70 o el 50 y ya es bastante para mirar 400, 500, 700 años el régimen, año a año, el régimen de un río, por ejemplo. No sé si respondo. Muchas gracias, le vamos a dar las gracias a Lorena y Ariel por estar hoy día con nosotros. Voy a detener la grabación.